En Capital Radio, Atalayar. Las claves del mundo en tus manos. Con Víctor Arribas. Saludos, señoras y señores, buenas noches y bienvenidos a Atalayar en Capital Radio. Ya saben que es el programa de análisis sobre la actualidad internacional que abrimos en esta misma sintonía cada noche de los lunes. América es la principal preocupación del mundo en estas primeras semanas del verano por la extraordinaria propagación que está teniendo el coronavirus en los países del continente, con Estados Unidos a la cabeza. Y en Europa el peligro siguen siendo los rebrotes que provocan ya la vuelta al confinamiento en algunos lugares, como estamos viendo precisamente en España. Nuestro Atalayar de esta noche se ha propuesto contestar preguntas que todos nos hacemos sobre lo que tenemos por delante en la lucha contra el virus. Si existe riesgo de una segunda oleada tan perniciosa como la de la pasada primavera, si se pueden controlar esas reapariciones del virus donde sus datos de incidencia han disminuido, y qué podemos esperar de las vacunas cuyos proyectos se están desarrollando en varios países. Uno de los epidemiólogos más prestigiosos del mundo nos va a dar alguna de esas claves. Pero además de las incógnitas sanitarias, hay incógnitas geopolíticas. ¿Qué mundo nacerá en el escenario post-COVID? ¿Habrá redistribución del liderazgo, del poder, de la influencia? Los roles van a cambiar seguro, y Atalayar va a buscar adelantarse en estas nuevas relaciones internacionales en las que Estados Unidos y China parecen tener una disputa a ultranza sobre la dominación a nivel mundial. Ya saben que el nuestro, en este espacio de Capital Radio, trata de acercar culturas y orillas separadas, y a ello nos ponemos un lunes más. Arrancamos, estaremos con ustedes hasta las 11 de la noche. Esto es Atalayar, las claves del mundo en tus manos. Claves que nos sirve ya Enar Hernández desde la redacción de atalayar.com. Enar, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Desde que nos escuchamos la semana pasada, los casos de coronavirus en el mundo se han incrementado en más de 1 millón, llegando a los 11 millones de contagios totales y a más de 530.000 muertes. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado, con unos datos realmente preocupantes: 60.000 casos nuevos solo este viernes. Para tratar de frenar la curva, la administración Trump ha dado la orden de comprar el 90% de las existencias del Remdesivir, el único medicamento aprobado por Europa para tratar la COVID-19. Esto significa que ningún otro país podrá adquirir este fármaco durante al menos los 3 próximos meses. Mientras, en Francia conocimos esta semana el nombramiento de un nuevo primer ministro, Jean Castex, tras la dimisión del anterior gobierno provocada por la derrota del partido de Macron en las elecciones municipales. La noticia también ha estado en Rusia. Vladimir Putin podrá mantenerse como presidente hasta el año 2036 gracias al 80% de los rusos que votaron a favor de las enmiendas constitucionales en el referéndum del pasado 1 de julio. Y antes de las 11 repasaremos los principales titulares de la prensa internacional. Atalayar, con Víctor Arribas en Capital Radio. A las 10 de la noche y 8 minutos, 9 y 8 en las Islas Canarias, saludamos ya al director de atalayar.com, Javier Fernández Arribas. Don Javier, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Como decía Nar, ha pasado una semana y, bueno, seguimos hablando más o menos de las mismas cosas, ¿no? Sí, yo creo que las preocupaciones siguen encontrándose en los mismos puntos, sobre todo teniendo en cuenta que, como se preveía, porque si tú levantas el estado de alarma, levantas el confinamiento, las personas empezamos a movernos y demás, pues inevitablemente va a haber algún contagio, y lo que hay es que controlar para que los brotes que puedan surgir pues no nos sobrepasen, ¿no? Tenemos una serie de brotes importantes en Lérida, también en Galicia, pero yo creo que esos brotes pueden controlarse y hay que hacer un llamamiento a la prudencia y sobre todo a la responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos. El virus está ahí y los que lo hemos pasado sabemos cómo se pasa, con lo cual no hagan ustedes tonterías. Así es. Lávense las manos, pónganse las mascarillas, guarden la distancia de seguridad. Por ejemplo, hoy mi hijo, que ha ido a la EBAU, a la universidad,
por favor, obliguen a los jóvenes a guardar las distancias, a que lleven las mascarillas, porque, bueno, son 40.000 solo en Madrid, en toda España son varios miles más, pues puede ser un foco importante. Pero vamos, en cualquier caso, el mundo tiene los ejemplos rarísimos de dirigentes políticos irresponsables como el norteamericano Donald Trump o el brasileño Bolsonaro, y tenemos pues la incógnita de si va a haber o no va a haber segunda oleada y sobre todo qué va a pasar con las vacunas. Yo creo que vamos a tener respuestas en unos instantes. Sí, porque ya nuestro invitado está aguardando, pero antes de ello hay que decir que en Estados Unidos, como les decíamos, es donde está concentrada ahora la mayor preocupación, especialmente en el continente americano, pero en Estados Unidos donde no consiguen doblegar la famosa curva, el pico de la curva del que estuvimos hablando aquí en España durante tantas semanas, allá por el mes de abril, de mayo, pues yo creo que están allí en la cresta de esa ola, de esa gráfica, y les está costando mucho, porque solo en un día ha habido 41.000 víctimas mortales, 41.000 fallecidos. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Bueno, pues esto es lo que decía el que es su director sanitario, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Decía esto con respecto a lo que está por venir. Lo peor está por venir. Siento decir esto. Pero con este tipo de ambiente y condición, tememos lo peor. Y es por eso que tenemos que unir nuestros actos todos juntos. Esto es lo que decía la máxima autoridad sanitaria en el mundo. Y uno de los epidemiólogos que ha trabajado en la Organización Mundial de la Salud es Daniel López Acuña, al que ya saludamos en Atalayar. Señor López Acuña, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos con un epidemiólogo muy conocido a nivel mundial, exdirector de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud y profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública en la actualidad. Don Daniel, ¿esto que decía la OMS es para asustar y tenernos en tensión o obedece a la realidad? Bueno, yo creo que obedece a la realidad y más que asustarnos y tenernos en tensión es para alertarnos y hacer que tengamos la precaución necesaria y la responsabilidad del caso. O sea que hay que tener en cuenta que lo que está por venir puede ser peor aún de lo que hemos pasado. Ahí estamos todos pendientes, Daniel, del otoño, ¿no? Yo no sé si el verano está siendo mejor o peor de lo que esperaban los gobiernos de los diferentes países, pero siempre se ha hablado de que en otoño puede haber un repunte importante por la vuelta del frío a los países europeos, también al hemisferio norte, y que eso pueda contribuir a una segunda oleada, la temida segunda oleada de la que hablaba ahora Javier Fernández Arribas. ¿Eso es una percepción real o es un mito que se ha creado, el hecho de que después del verano puede ser mucho peor? No, es un escenario que es altamente posible en la medida en que el virus se comporte como se comportan otros virus semejantes y tienen una variación estacional en donde hay un incremento de la patogenicidad y de la virulencia en los ciclos de otoño-invierno. Pero estamos viendo que tenemos un virus que es inédito, que se comporta de una manera no habitual, que está teniendo expresiones infecciosas que caracterizan la pandemia en todo el mundo, aún en sitios con climas cálidos, temperaturas altas. Entonces, no tenemos en rigor una bola de cristal con la que podamos decir si va a ocurrir así en el otoño-invierno, pero es altamente probable y lo mejor es estar preparados. Por cierto, hoy ha sido noticia, y además de portada en muchos medios de comunicación, una carta que 200 expertos han enviado precisamente a la Organización Mundial de la Salud, rebatiendo de alguna forma la idea de que el virus por el aire deja de ser contagioso en pocos segundos o en pocos minutos. Estos científicos lo que aseguran es que puede permanecer flotando en el aire durante incluso horas. ¿Con cuál de las dos tesis está usted de acuerdo, señor Acuña? Mire, yo creo que la carta que fue enviada hoy es una carta que hay que tomar muy en serio. Yo creo que más que contradecir o no, lo que plantea es, hay elementos para pensar que puede haber una forma de transmisión que no es solo la de las gotículas de la saliva o del estornudo o de la tos, y que puede haber una permanencia del virus en el aire, sobre todo en espacios cerrados y poco ventilados. Yo creo que la implicación de esto es muy simple. Hay que usar la mascarilla para protegerse
en el transporte público, en los espacios públicos y en los espacios cerrados poco ventilados. Y yo creo que de esa manera estaremos en un territorio más seguro. Por supuesto, la OMS tiene que alentar más investigación al respecto, hay que revisar la evidencia. Hemos ido aprendiendo semana con semana sobre este virus y cambiando perspectivas sobre cómo se transmite, qué tipo de inmunidad genera, cómo reacciona ante los tratamientos. Y yo creo que esa es la actitud que debemos de tener, una actitud muy abierta a entender que apenas estamos descifrando lo que el virus realmente significa. ¿Cree usted, señor Acuña, que se subestimó de alguna manera el riesgo de la pandemia en su fase inicial, sobre todo, o al menos hasta que la OMS decretó la palabra pandemia y lanzó esa alerta? Ya con esa palabra las cosas parece que no se reactivaron a muchos gobiernos, incluso muchos comportamientos individuales. Pero ¿piensa que esa amenaza, en fin, no se tomó suficientemente en serio? Yo creo que en términos generales ha existido, y todavía existe lamentablemente en algunos gobiernos, una infravaloración del potencial infeccioso de esta enfermedad. Y una de las cosas que también infravaloramos es la velocidad a la que podía diseminarse la epidemia, en razón sobre todo del inmenso trasiego de personas, de viajes aéreos y por otras vías que tenemos, llevando personas de un continente a otro. Una vez, yo pienso que la infravaloración se dio no únicamente hasta que la OMS decretó a la epidemia en ese momento de coronavirus, por SARS coronavirus 2, como una emergencia de salud pública de trascendencia internacional, que eso fue el 31 de enero, e incluso ni siquiera cuando se le declaró una pandemia, que no es más que constatar el hecho de que ocurre al mismo tiempo en varios países, en varios continentes. Y yo creo que parte del problema ha sido el que muchas autoridades, muchos gobiernos y ciertamente también muchos ciudadanos han ido a su aire sin necesariamente seguir las recomendaciones de las alertas que establecía tanto la OMS como el Centro de Control de Enfermedades en Europa, como la comunidad científica. Y yo creo que en todo esto hemos aprendido a que había que tomarlo mucho más en serio y que esto era de una magnitud que era difícil estimar, sobre todo entre un proceso inédito, pero en donde había que estar muy, muy, muy a punto y muy alerta con los mecanismos para poder controlar un brote epidémico de esta naturaleza. ¿Cree usted, señora Acuña, que es un falso debate la sanidad y la economía? O sea, yo creo que ahí los dirigentes políticos deben ser capaces, los dirigentes de los países, de poder combinar ambas cosas, porque efectivamente el control sanitario es esencial, pero también la actividad económica tiene que continuar, porque si no la crisis, el desempleo, o como se dice en América Latina, tengo más miedo al coronamuerte o al coronahambre, al coronahambre que no al coronavirus, ¿no? Sí, yo creo que en un sentido es un falso dilema, no es un tema de decir o salud o economía, hay que preservar la salud, prevenir muertes, evitar que esto tenga una magnitud mayor, evitar el colapso de la infraestructura sanitaria y al mismo tiempo entender que hay un impacto económico, que hay un impacto social, que hay que mitigar el impacto económico y social y hay que tratar de restablecer la economía y sus flujos naturales, pero siempre con una seguridad sanitaria básica. Si no hay una seguridad sanitaria básica, no hay economía, ni habrá producción, ni habrá consumo, y sí habrá más y más muerte, pero tampoco se trata de decir que es una cosa u otra. ¿Echa usted de menos que las iniciativas en la investigación de una vacuna no hayan sido unidas? O sea, que cada país, o incluso me atrevería a decir cada laboratorio, haya comenzado una carrera contrarreloj para cada uno intentar conseguir esa vacuna en lugar de unir fuerzas. Sí, yo he hecho en falta más colaboración, más cooperación internacional, porque creo que la seguridad sanitaria mundial es un tema que tenemos que preservar todos como un bien público global. Y creo que los instrumentos para poder conseguirla, en este caso el desarrollo de una vacuna para poder garantizar una protección de la mayor parte de la población, tiene que ser no una carrera desenfrenada, no un mercado salvaje, no una selva en donde el más grande se coma al más chico, sino que tiene que ser un esfuerzo colaborativo.
En definitiva, ¿considera usted que es preciso un cambio de concepto en cuanto a lo que es el presupuesto para la sanidad? No considerarlo un gasto, sino una inversión. La sanidad debe estar siempre preparada, engrasada, bien surtida de los elementos y de defensa y los elementos que necesita para atender este tipo de situaciones, y no ya solo para los contagiados por el COVID, sino también para el resto de personas que tienen otras patologías y que no se colapsen los hospitales. Absolutamente. Yo creo que usted incide en un punto muy importante. Algunos venimos repitiendo esto desde hace muchos años, desde hace décadas, que la salud no es un gasto, sino es una inversión. Que la salud no es un lujo, sino es una necesidad. Y que si queremos tener economías productivas y sociedades cohesionadas, tenemos que preocuparnos, ocuparnos e invertir en materia de salud. Bueno, queríamos preguntarle también, señor Acuña, por el asunto del Remdesivir, ¿no? Hemos conocido la semana pasada, bueno, es el medicamento que se está utilizando para combatir como tratamiento ya a las personas contagiadas, pero esa noticia en la cual Estados Unidos ha anunciado que se hace con todas las reservas mundiales de este fármaco, y deja a los demás países en inferioridad de condiciones, ¿es admisible desde un punto de vista de comunidad internacional? Sí, yo creo que hay que poner en contexto primero el hecho de que la aprobación del Remdesivir por la Agencia Europea del Medicamento para propósitos de su uso en Europa es importante para poder contar con una herramienta terapéutica adicional, pero que no cura el COVID-19. Coadyuva a reducir los efectos más nocivos, los cuadros más severos. Entonces, para primero plantearlo, no es que sea la cura o la panacea, es una de las herramientas que ayuda a atenuar algunos de los casos. Pero el tema que usted señala, pues yo creo que nos debe preocupar a todos. No es la primera expresión en donde, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos ha dicho, bueno, yo quiero todo y para mí, y pongo el dinero sobre la mesa. Cuando al principio se hizo este intento de hacer un acuerdo así con un laboratorio alemán, tanto para propósitos de vacuna como para propósitos de reactivo. Vaya, parece que hemos perdido la comunicación con el doctor Acuña. Vamos a tratar de... Sí. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, don Daniel, ahora. ¿Me escucha ahora? Ahora le hemos recuperado. Ahora sí. Continúe. Vale, pues sí, le decía que cuando Estados Unidos hace un par de meses dijo que quería comprar en exclusiva la producción de una vacuna y que pagaba todo lo que tenían que pagar para que todo el suministro fuera para ellos. Bueno, los directivos de ese laboratorio dijeron, incluso después se manifestó el gobierno alemán al respecto, que el capitalismo tenía sus límites y que no iban a proceder así, que estábamos tratando de lo que se trataba era de una herramienta terapéutica o de una herramienta preventiva que tenía que estar a la disposición de todas las personas. Yo creo que esta es una actitud muy egoísta. Yo creo que va en la misma sintonía con el retiro injustificado desde mi punto de vista que ha hecho el presidente Trump de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, que seguramente eso, cuando haya un cambio en los Estados Unidos, eso se revertirá de inmediato. Y de lo que estamos hablando es o de un modelo cooperativo y colaborativo o de un modelo egoísta y de cada quien para sus santos. Y China, hemos hablado de Estados Unidos, pero profesor, ¿y China qué responsabilidad piensa usted que puede tener en toda esta cuestión? Porque hay mucho debate sobre el origen del virus, incluso ahora en cómo se están desarrollando los acontecimientos. Bueno, yo creo que hay que separar aquí dos cosas. Uno es toda esa especulación, un tanto de teoría de conspiración de que el virus es una producción en un laboratorio chino. En estos momentos no hay ninguna evidencia a ese respecto y todo indica que esto fue el salto de una especie animal a la especie humana, como se ha producido en otros dos coronavirus que han producido reacciones, fenómenos epidémicos como el SARS y el MERS en la década pasada. Pero bueno, la pandemia tuvo su origen en China, evidentemente, pues esto pudo haber ocurrido en algún otro sitio también,
y no por eso pensar que hay una responsabilidad del sitio donde se origina la pandemia. Yo creo que China tomó medidas draconianas rápidas en el caso de Wuhan para aislar esa zona, pero bueno, volvemos aquí, estamos ante un fenómeno de globalización y a veces lo que se nos olvida es que hemos sido esta vez víctimas de la globalización pronunciada en el movimiento de personas, en el tráfico aéreo, en la facilidad con la que se ha transportado y por así decirlo, sembrado el virus y los casos de COVID-19 en distintas partes del mundo. Yo creo que otro fenómeno que hay que mirar con el caso de China es que, bueno, todos los países hemos puesto demasiados huevos en la canasta de tener todo el suministro de insumos básicos procedentes de un mercado terciarizado y abaratado como es el chino, y yo creo que esto nos muestra que hay necesidad de pensar en los distintos bloques regionales, en reservas estratégicas y en no centrar toda la producción o todo el acopio de ciertos insumos exclusivamente en un mercado. Bueno, pues posible segunda oleada, las vacunas, el tratamiento, las polémicas relacionadas con el COVID-19 y la forma en que se está atacando su difusión y su propagación en el mundo. Gracias, Daniel López Acuña, por acompañarnos esta noche en Atalayar Radio, en Capital Radio. Muy buenas noches. Con mucho gusto, buenas noches. Bueno, como anécdota, Javier, hay que decir, mencionaba a nuestro invitado las mascarillas como medio, digamos, de profilaxis para evitar, de carácter individual, para evitar el contagio. Bueno, pues ha habido una situación anecdótica en Estados Unidos, que es el país de referencia constante, porque yo no sé si Bruce Springsteen se dirige con frecuencia a los presidentes de Estados Unidos. A mí me suena, creo recordar que no lo hace con frecuencia, pero ahora lo ha hecho. Fíjate en qué términos, dirigiéndose al presidente Donald Trump sobre la utilización de la mascarilla, cosa que hasta hace unos días más Trump decía que no iba a hacer de ninguna de las maneras. With all respect, sir, show some consideration and care for your countrymen and your country. Put on a fucking mask. Con todo el respeto, señor, muestre alguna consideración por sus ciudadanos y su país. Póngase la jodida máscara, por no decirlo de otra forma, ¿no? La puta mascarilla, sí. Bueno, pues eso decía Bruce Springsteen y bueno, casi como un resorte. Yo no sé si esto ha tenido un efecto electoral o no, o el pánico electoral del candidato, pero hombre, que un top one en la música mundial como es Springsteen, el boss, haya hecho esa referencia a través de YouTube, provocaba o movía al presidente a cambiar su criterio sobre las mascarillas. I think masks are good. I would wear, if I were in a group of people and I was close. You would wear one? Oh, I would. Oh, I have. I mean, people have seen me wearing one. Decía Trump que si estuviera con un grupo de personas, si estuviera cerca, la utilizaría. De hecho, lo he hecho, decía Trump. La gente me ha visto incluso usando una. Eso fue cuando le cazaron en una foto robada, podemos decir, ¿no? Sí, yo creo que ahí es una actitud, bueno, yo creo que demasiado orgullosa, por no decir chulesca, sí. Porque el ejemplo del señor Trump lo siguen luego millones de personas y ahí están los datos. O sea, me da igual que sea Trump, que fuera Obama, como si fuera Bush, me da igual. Los resultados que tiene ahora mismo los Estados Unidos son unos resultados terribles, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vamos a ver, yo teniendo en cuenta todo lo que está provocando esta pandemia a nivel de muertes, son 125.000 más o menos los muertos en Estados Unidos, con casi 33 millones de parados, etcétera, etcétera. Yo creo que en esta situación el señor Trump puede tener complicada, y luego con todo el tema del racismo, las manifestaciones, protestas, etcétera, etcétera, yo creo que puede tener complicada una reelección que hace apenas 2 meses y medio, 3 meses la tenía más o menos garantizada. Así es. Bueno, aquí en España ha habido hoy un funeral. Yo no sé si hay actividad más importante para un presidente del gobierno, Javier, que asistir al funeral por las víctimas, por los fallecidos como consecuencia de la pandemia, pero el presidente Sánchez no ha estado esta tarde, ya lo ha tratado
Federico Quevedo con profusión antes de nosotros, pero choca mucho esa postura, ¿no? Para ir a Portugal, precisamente muy pocos días después de que la reapertura de la frontera tuviera lugar ya con carácter oficial, ¿no? Es un poco la polémica de la tarde, ¿no? Pero vamos a ver, Víctor, de Lisboa a Madrid, que son 18 horas de vuelo. No, en helicóptero, es un medio de comunicación o de transporte muy utilizado por Sánchez, se tarda hora y media. No llega, o sea, desde Lisboa son 600 kilómetros, en una hora estás para eso está el Falcon, además, o sea que... Pues los Reyes han presidido el funeral en la Catedral de la Almudena, Radio Televisión Española no lo ha retransmitido tampoco, así que están cambiando muchas cosas en este país, muchas cosas. Este funeral no era tan importante como el de, con todos mis respetos, el del el pobre chico fallecido, asesinado, Floyd, en Estados Unidos. Ese funeral sí se dio en directo por la televisión española. Bueno, una decisión lamentable también de los responsables de Televisión Española. Pero en cualquier caso, Atalayar sigue adelante y ahora vamos a hablar precisamente de el mundo que nos espera después del COVID. Atalayar, con Víctor Arribas. El mundo post-COVID, a las 10:30 de la noche, 9:30 en Canarias, en Atalayar, en Capital Radio. ¿Qué es lo que nos espera en las relaciones entre países, en las relaciones internacionales, en eso que llamamos, y nos gusta hacerlo desde aquí, desde Atalayar, geoestrategia? Vamos a sentar lo primero las bases del diálogo y del debate que vamos a tener a continuación. Enar, ¿qué nos espera tras el COVID? El estallido de la pandemia del coronavirus nos ha dejado muchos interrogantes que todavía estamos tratando de resolver. La agenda internacional está marcada ahora por la reapertura tímida de las fronteras, sobre todo en Europa. ¿Se está haciendo bien o el proceso debería ir más rápido? El liderazgo mundial también ha sido cuestionado. ¿Seguirá dominando el globo Estados Unidos o aprovechará China el caos para imponer sus intereses? También se nos plantean preguntas sobre la gestión de otros dirigentes. ¿Sabrá manejar Boris Johnson todas las crisis que tiene abiertas Reino Unido, además de la pandemia, como el Brexit? En América Latina, ¿le costará la presidencia a Jair Bolsonaro su nefasta gestión del escenario que haya dejado la COVID-19 en Brasil con más de 1.000 fallecidos diarios? ¿Cómo lo está haciendo el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador? Y recordemos también que tenemos una crisis abierta entre Venezuela y la Unión Europea con amenazas de expulsión de los embajadores. En este escenario, la ONU ha cumplido 75 años con su agencia de salud, la OMS, cuestionada. ¿Sobrevivirá como hasta ahora o necesita urgentemente un cambio de trayectoria? También está sobre la mesa la eterna cuestión: ¿hay que priorizar la salud o la economía, o se puede encontrar una fórmula que conjugue ambas? Bueno, la pregunta, Javier, tal vez más a mano es si las tensiones en el mundo, en el globo terráqueo, aumentan después del virus, teniendo en cuenta que el virus no ha pasado todavía, o sea que estamos atravesando ese desierto, ¿no? Pero ¿qué vislumbras después de todo esto? Hombre, depende de cómo se establezca o si se puede demostrar el origen del virus. El señor López Acuña nos ha dicho con toda rotundidad que, como ocurrió en otras ocasiones con el SARS y con el MERS, ha sido una cadena de animal a humano. Bueno, hay algunos que no piensan que eso es así de sencillo, entre comillas, con lo cual, si se demuestra que ese virus ha podido ser fabricado en algún laboratorio de algún país, el resto de países, por supuesto, eso nos lo decía Javier Rupérez, deberían exigir al país originario del virus unas indemnizaciones, como él ponía el ejemplo de lo que ocurrió con Alemania en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurre? Bueno, pues la economía internacional está paralizada en muchos aspectos, ha estado paralizada durante varias semanas y, bueno, los chinos, yo creo que está claro que dentro de lo que es la situación actual son los que están, entre comillas, sacando más beneficio de una situación que, además de crear muchísimas muertes, muchísimos problemas, muchísimo inestabilidad, pues crea también oportunidades y hay quien las está aprovechando, ¿no? Sobre todo porque en el Mediterráneo, por ejemplo, Turquía está con su política expansiva y no para, tanto en Siria como en Libia y en otros lugares de África, y también tenemos otras situaciones complicadas, la Venezuela de Maduro, que
convoca elecciones para el 6 de diciembre. Curiosamente, en la misma fecha que se celebraron las elecciones en 2015, que con victoria arrolladora, mayoría absoluta de la oposición. O sea que en ese sentido la situación es convulsa, la situación es de mucha incertidumbre en muchos países, y bueno, yo creo que el invitado que tienes a continuación nos puede dar reflexiones y respuestas bastante acertadas o atinadas de lo que puede estar pasando y lo que puede pasar. Seguro que así será. Saludamos a Javier Blasco. Don Javier, buenas noches. Buenas noches. Javier es coronel del Ejército de Tierra, retirado, es experto en seguridad y defensa y también en relaciones internacionales. Por eso, lógicamente, está en nuestro programa. Y además es un especialista porque ha participado en misiones de paz en Bosnia-Herzegovina y en Kosovo, y además ha formado parte de los Estados Mayores de la OTAN. Hablaba ahora Fernández Arribas, coronel, ¿qué mundo vislumbra usted después del COVID? Bueno, el mundo después del COVID es un poco la continuidad del mundo que tenemos ahora mismo. O sea, ahora mismo estamos sufriendo una gran falta de liderazgo mundial, estamos en manos de muchos países y de gobiernos que son unos títeres, que no están preparados para ellos, utilizan la política como una profesión, pero sin formación absoluta, y entonces esto, lógicamente, pues nos va a traer unas consecuencias francamente graves. Estábamos saliendo de una crisis económica que no fue ninguna tontería, muchos países no habían recuperado todavía su posición, eso supuso un retraimiento o llamémosle recortes, como mal llamados recortes en los gastos sanitarios, y entonces, bueno, pues nos ha pillado esta situación con llamémosle, en un poquitín con el arma descargada y descansada. Entonces, lógicamente, las repercusiones van a ser bastante gordas. ¿Y cuáles son esos dirigentes de los que me habla? Por ser más concretos, digo. En los últimos años siempre, llevamos décadas en que Estados Unidos ha mantenido un liderazgo mundial, era el perejil de todas las salsas, el que intervenía en todos los sitios, sigue haciendo lo mismo, pero lo sigue haciendo con una estrategia y una táctica y una manera de ser que es completamente cambiante, que lo mismo amenaza de guerra como firma un acuerdo de paz, está haciendo un ridículo tremendo en el ambiente internacional, él se preocupó por las armas de destrucción masiva, las iba a suprimir, y vemos que Corea del Norte sigue haciendo lo que quiere, Irán sigue haciendo lo que quiere, y entonces, bueno, pues estamos en esta situación. Y luego en Europa, pues hemos perdido el norte, estamos en unos países que, en fin, el gobierno español, no falta que diga nada de él, porque ya todo el mundo sabe quién es el gobierno español, estamos en Italia, estamos en Francia, que el señor Macron pierde las elecciones, el señor Boris Johnson que entra echando al anterior y se dedica a reírse del COVID, coge el COVID, tiene un montón de miles de muertos, en fin, yo ya no sé qué más quieres que te diga. Me ha faltado, perdona Javier, me ha faltado un nombre ahí, que es el de Putin, que además está de actualidad porque acaba de ganar el referéndum, plebiscito o lo que sea. Pero eso lo dejo para la siguiente conclusión, porque lo que sí que quería, pienso, porque yo participo mucho, colaboro mucho con la revista Atalayar y he publicado muchos trabajos sobre este tema y otros parecidos, y entonces yo soy de los que piensan que esta pandemia puede costarle el puesto a algún dirigente que tenía pensado que era segura, muy segura o completamente segura o asegurada su reelección. Y me estoy refiriendo al señor Trump. El señor Trump, habéis hablado anteriormente entre vosotros dos y con el señor Acuña, pues que se ha reído de la mascarilla, que se ha reído no sé qué, que tiene que rectificar, que sus encuestas no le están dando lo que tenían que darle, y entonces es muy posible que pierda el puesto. Si él pierde el puesto, su sucesor tampoco tenemos ninguna... hoy se ha presentado a parecer o quiere presentarse un rapero como también candidato. En fin, el sucesor no es otra persona seria o muy formal al que pueda sucederle. Entonces está clarísimo que tenemos no a Putin, tenemos a dos zorros plateados, que son Putin y Xi Jinping. Ambos dos están esperando que caiga papá o el tío Sam, y entonces veremos cómo se levantan los sables entre unos y otros. Eso habrá que verlo.
Kanye West es el rapero que ha anunciado su intención de ser candidato. Es el marido de una de las Kardashian, ¿no? Sí, y seguidor de Trump. Sí, y además le ha apoyado en las campañas anteriores. Coronel, usted que en su trabajo ha sido coronel de inteligencia, el anuncio de la retirada de los soldados norteamericanos de Alemania, ¿qué consecuencias puede tener? Porque creo que ese tipo de decisiones que quizá aquí en España no se han tratado en profundidad, sí creo que constituyen, porque el señor Trump podía estar amenazando, oiga, y ustedes tienen que gastar mínimo el 2% de su PIB porque estamos hartos de que los americanos costeemos y paguemos la seguridad de Europa y ustedes tienen que hacerse responsables de su seguridad. Pero ¿qué mensaje, si es que al final termina sacando a esos miles de soldados norteamericanos de Alemania? ¿Qué mensaje se traslada? Pues es un mensaje más de un conjunto, de una carta muy grande y llena de párrafos a cual más doloroso. Creo que habéis sido vosotros mismos en Atalayar, que habéis publicado en estas fechas un gran trabajo, muy buen trabajo sobre el rearme que está teniendo Marruecos. Ese rearme que está teniendo Marruecos, pues precisamente viene de manos fundamentalmente norteamericanas. Y no es baladí ni es casualidad. Nosotros estamos dedicando, sobre todo los españoles, en ponerle coces, darle coces, ponerle zancadillas y ponerle palos en las ruedas al señor Trump. Craso error, porque al final empezamos a notar que caeremos nosotros perdiendo. Creemos que por tener rota ya lo tenemos todo conseguido con ellos. Ellos les cuesta bien poco mover una base como la de Rota y llevársela a Marruecos. Y en el momento que rompan todos los lazos y se lleven lo que se están llevando de Alemania y se lleven más cosas que tienen que llevarse de Italia, etcétera, etcétera, veremos qué nos va a pasar. Va avisando hace años, nos estamos riendo de él, le consideramos un loco, no le tomamos en serio, pero no es ni un loco y hay que tomarle más en serio porque es excesivamente demente y es muy peligroso. Bueno, hace 75 años se producía exactamente por estas semanas la victoria aliada contra los nazis en Europa. Era el final del día de la victoria en Europa. Estas eran las palabras que dedicaba a la nación el heredero de Winston Churchill, que es Boris Johnson, uno de los favoritos de nuestro invitado, Javier. Y de nosotros. Esto es lo que decía en el discurso que dirigió a la nación Boris Johnson, y esta es la música que evoca el día de la victoria. 75 years ago, the people of this country celebrated victory against Hitler's aggression. Land of hope and glory. Yo no sé, coronel, si usted ve en el momento actual un mundo dividido en dos bloques como ocurrió en aquel día de la victoria o lo que ocurrió después en los años posteriores. Es decir, por un lado tenemos el bloque europeo, parece que Estados Unidos sigue estando a este lado a través de la OTAN con todos los problemas que está habiendo, y al otro lado pueda estar Irán, pueda estar Rusia, China, Turquía, Venezuela, Cuba. ¿Esto es una definición acertada, un diagnóstico acertado de la situación o no? Bueno, es una sopa de letras muy complicada. Una sopa de letras muy complicada porque hay muchos elementos que realmente no encajan unos con los otros. No hay sabores y olores, aromas que no encajan unos con otros. No lo veo tan sencillo, no lo simplifico en dos grupos claramente definidos. Hay más grupos. Yo más me voy a inclinar a que no va a ser llamémosle un liderazgo global dividido en dos bandos como tuvimos cuando la Guerra Fría. Usted escribía hace poco en un artículo en Atalayar: hay demasiados gallos de pelea tratando de convertirse en amos del corral, ¿no? Efectivamente. Para que vea que le leemos, coronel, para que vea que le leemos. Gracias. Pero yo también lo leo. Pero no solamente es para un corral, llamémosle único corral. Va a haber un montón de corralitos. O sea, yo más me inclino que va a haber llamémosle una serie de liderazgos tonales. Va a ser Oriente Medio, va a ser Asia Pacífico, va a ser el Ártico, va a ser Estados Unidos y el continente africano, o sea, el continente americano, el continente africano, en fin, India tiene mucho tema también que tratar, todos los tanes, o sea, hay ya digo, es una sopa con demasiados ingredientes. Ha mencionado usted el Ártico y se
Y se lo agradezco porque nosotros hace unos meses dedicamos un número de la revista a la importancia del Ártico, porque es una de las razones por las que, entre otras, Estados Unidos y Rusia estaban pugnando, aunque no lo manifiesten públicamente. ¿Hasta qué punto el Ártico, la nueva navegabilidad que va a tener el mundo con el deshielo, el petróleo que tiene el Ártico y con lo que es toda la lucha por el petróleo en el resto del mundo, va a condicionar nuestras vidas en los próximos meses o años? Pues muchísimo, porque eso va a condicionar el transporte, y entonces el transporte en el mundo se basa en el transporte. Estamos hablando aquí en España de la deslocalización de ciertas empresas, hablando por el tema del transporte, cuando todos sabemos que es por otro motivo, son por las cargas fiscales, las presiones fiscales que le vienen encima, y estamos hablando de la compañía esta de Endesa, que va a dejar de fabricar los molinillos en España por el tema del transporte, y el problema es que los transportes son todos. Si nosotros reducimos el número de días en barco en una cantidad menor de la mitad, y no tenemos que dar la vuelta al mundo para transportar entre el continente americano y Asia, y podemos también de paso también beneficiarnos Europa, lógicamente eso va a reducir los precios, los costes y las localizaciones de las empresas, fundamentalmente. Y no digamos nada cuando realmente se demuestre y se compruebe las riquezas subterráneas que han mencionado, el petróleo y otra serie de minerales raros que se dice que hay, como dicen en Aragón, a punta pala bajo las aguas del Ártico. Minerales que también algunos hay en España, como por ejemplo las tierras raras y otro tipo de minerales con los que se hacen pues aparatos tan fundamentales como los móviles, los ordenadores, y sin embargo en España, por esa bueno, iba a decir una palabra que no debo, por esas razones supuestamente ecologistas que relacionan siempre la minería con la contaminación y el carbón, no se explotan como se deberían ese tipo de tierras raras. Por ejemplo, cuando Estados Unidos y China alcanzan un grado de tensión fuerte, China lo que amenaza es, oye, no me toques las narices que te dejo sin tierras raras, con lo cual Apple no puede fabricar los móviles, etcétera, etcétera. Y sin embargo, España se podría convertir en el proveedor de Europa de ese tipo de mineral, y sin embargo no lo sabemos explotar. De momento espero que la cosa cambie. Ha sido un desahogo, lo siento. No, está muy bien. Está muy bien porque es una faceta importante que podría desarrollarse, claro. Y la España vaciada, muchas regiones de esa España vaciada se revitalizarían y relanzarían con este tipo de explotaciones que guardan las medidas medioambientales y que son a medio largo plazo. Es decir, una explotación de este tipo de minerales puede estar en torno a los 15-20 años y con unos rendimientos bastante buenos a nivel económico, ¿no? ¿Y a la ONU cómo la ve, querido coronel? Bueno, cumple también 75 años. Si me permites un momento antes de contestarte a lo que me acabas de preguntar, quisiera completar lo que me acaba de decir Javier. Hablando de España, y el problema de España es que mientras España no cambie su visión, España no mejore su formación cultural, no deje de estar tan politizada, no vamos a cambiar, porque seguimos con el turismo, seguimos con la playa, seguimos con el camarero y seguimos con la señora de la limpieza, y así no vamos a ir a ningún sitio, y tenemos otras posibilidades muy grandes. Se ha desperdiciado la posibilidad de hacer una de las mejores factorías de baterías para coches eléctricos, y eso se ha vuelto a aparcar. Y con respecto a la ONU, no solamente a la ONU, yo creo que realmente tienen que darse un repasito y buen repaso la ONU, la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas y la OTAN. En esta pandemia que hemos empezado hablando de la pandemia del COVID, han demostrado que son totalmente inútiles e ineptas esas organizaciones. Nacieron para unas cosas, pero también han ido ampliando cometidos, y ninguno lo ha cumplido. La OMS, primero porque no supo prever las cosas, después porque no se supo poner en serio. Incluso ha sido ninguneada por Trump y ha abandonado a Estados Unidos porque dice que es pro-China, que es bastante, por cierto. La OTAN ha demostrado que es incapaz de actuar contra la pandemia. No olvidemos que esto, aunque haya sido por no entrar porque es muy largo y no tenemos tiempo, es un programa radiofónico y tiene el tiempo tasado, no olvidemos que aunque no hubiera sido un arma biológica creada por la mano del hombre, que lo pongo en interrogantes y en duda,
el comportamiento es exactamente el mismo. Y entonces los militares oficialmente teníamos que estar preparados en el manejo, en el conocimiento y en la lucha contra las armas que llamamos NBQ o armas de destrucción masiva. Yo he dedicado muchísimos años de mi profesión al estudio de estas armas y al cómo tratarlas. Hay países que se dedican plenamente, como la República Checa. Fue líder dentro de la URSS en temas de armas, sobre todo químicas, y sigue siendo líder en el tema de la OTAN. Pero la OTAN se ha demostrado totalmente ineficaz. No hemos sido capaces de nada. ¿Alguien se extrañó? ¿Alguien se ha extrañado? Han puesto el grito en el cielo que han aparecido coches, camiones rusos con soldados rusos por Italia y han desembarcado cientos de médicos cubanos en Roma. ¿Cómo es posible? Al final el enemigo es un ejército también y tiene soldados. Ya. Pero yo ahí... No han dicho nada a nadie de este tema que acabo de mencionar. Los camiones rusos con soldados rusos por Italia y los médicos cubanos. Pues ha sido esto porque la Unión Europea ha sido incapaz de actuar en beneficio de un aliado, y la OTAN ni se la ha encontrado, ni se la escucha, ni se la ve. Luego entonces, ojo que no solamente Naciones Unidas, aquí hay que repasar todos mucho. Y el problema está que estamos ahora metidos enfrascados porque nosotros tenemos una gran costumbre. Primero es no escribir lecciones aprendidas. Llevo publicadas como 7 o 8 artículos en vuestra revista sobre lecciones aprendidas del COVID y aún me quedan muchísimas más. Lo que pasa es que no quiero ser pesado, pero tendré que publicar como mínimo 1 o 2 más. Las que tú consideres. Nadie está confeccionando lecciones aprendidas de verdad. Los gobiernos, como el nuestro, por ejemplo, ya han echado tierra sobre encima. Primero nos engañaron diciendo que habría tiempo para hablar, no os preocupéis, ahora estamos para salvar vidas. Sí, salvar vidas, 45.000 muertos. Pero no, luego os hemos escondido y lo hemos reducido a la mitad. Y ahora ya no es tiempo de hablar eso. Lo hicimos todo muy bien, se han puesto sus falsas medallas, los mejores, el señor el motero que nos ha salido, el señor Simón, que nos ha mentido desde el primer día, pues lo han subido del cargo, el sueldo, el empleo, y acabará subiendo a los altares porque ya tiene camisetas, en fin, un montón de cosas, entonces acaba creando un partido. Bueno, pues entonces echamos tierra por encima, nos olvidamos de lo que ha pasado. No estamos reaccionando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué errores hemos tenido? ¿Por qué no hemos combatido este coronavirus? Lo dejamos ahí, coronel, que se nos va el tiempo, como usted bien ha apuntado hace un momento. Gracias por sus consideraciones geopolíticas. Bueno. Hasta una próxima ocasión. Un abrazo fuerte. Bueno, apuntabas Venezuela, Javier, apuntabas la situación en Venezuela al hacer un balance de la geopolítica que nace después del COVID o que nacerá después del COVID. Vamos a saber qué es lo que ha ocurrido en los últimos días en Venezuela, porque son noticias importantes políticamente, importantes también de manera o desde el contexto internacional. Ana Rodríguez nos las amplía. La tensión entre la Unión Europea y Venezuela no ha hecho nada más que aumentar durante los últimos días, sobre todo después de que el bloque comunitario anunciara nuevas sanciones a determinados funcionarios. En respuesta, el presidente Nicolás Maduro dio un plazo de 72 horas a la embajadora de la Unión Europea para dejar el país. Antes de llegar a esa fecha, el gobierno suspendió la expulsión de la embajadora para, en sus palabras, no entorpecer el diálogo con la Unión Europea. En este escenario, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha anunciado la convocatoria para el próximo 6 de diciembre de elecciones parlamentarias, apenas un día después de aumentar el número de diputados susceptibles para ser elegidos para la Asamblea Nacional. El enfrentamiento entre el gobierno de Maduro y esta institución ha empeorado la crisis política que castiga a esta nación, dado que la Asamblea Nacional, que recordamos es la sede del Poder Legislativo, es la única institución controlada por la oposición del presidente. Además, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un informe demoledor en el que criticaba que las violaciones y abusos denunciados en 2019 continuaban hoy en día. Mientras tanto, el país presidido por Nicolás Maduro ha vuelto este lunes a una cuarentena radical tras una semana de flexibilidad en algunas regiones del país. Bueno, ya vemos que allí también el COVID está causando estragos. Javier López, buenas noches, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Víctor? Buenas periodista, noches. Colega. Un saludo también a Javier, que le estoy escuchando por ahí. Buenas noches, don Javier. Bueno, especialista. Y me alegro mucho que se haya recuperado también del COVID, que he seguido con atención su convalecencia, digamos, y me alegro mucho tu recuperación, Javier. Muchas gracias, y yo me alegro de que tú te puedas alegrar. Bueno, te pedíamos un análisis rápido de lo que Ana nos acaba de relatar, sobre todo del movimiento de la convocatoria de elecciones con ese aumento del número de escaños, Javier, porque ahí parece que lo que pretende Maduro es, en fin, asfixiar a la mayoría actual parlamentaria y tener más posibilidades de que esa mayoría no se repita, ¿no?, de la oposición.
Sí, o sea, lo que está queriendo Nicolás Maduro y el chavismo en general es cerrar el círculo que comenzó en 2015 con esa Asamblea Nacional que fue la gran esperanza de la oposición venezolana cuando ganaron las elecciones legislativas, lo recuerdo perfectamente, a final de 2015, y tomó posesión aquella Asamblea Nacional en 2016, principio de 2016, en enero, con una mayoría clarísima de los partidos de la oposición que, raro en Venezuela, consiguieron unirse totalmente y formar una gran coalición, la Mesa por la Unidad Democrática, que bueno, pues que aunaba partidos muy dispares, muy distintos, con diferentes matices, pero que les unía ese objetivo común de llegar a una democracia, a una democratización de Venezuela ante la deriva totalmente autoritaria y hacia la dictadura en la que todavía está Venezuela. Pues, ¿qué ha hecho Nicolás Maduro desde entonces? Pues primero declaró ilegal la Asamblea Nacional, la declaró en desacato, y después ha ido haciendo una serie de acciones descabezando a los partidos de la oposición, declarándolos fuera de la ley, por ejemplo, hasta Capriles, en Primero Justicia, algo más moderado que Voluntad Popular, también está inhabilitado. Leopoldo López está, como sabemos todos, en la Embajada Española en Caracas. Ahora lo que quiere Nicolás Maduro, lo que quiere el chavismo es completar esa faena, completar esa función y conseguir una Asamblea Nacional, pues lo que es una Asamblea Nacional en un país dictatorial dominado por un único partido, ¿no? ¿Lo va a conseguir? Pues lamentablemente a lo mejor sí que lo puede conseguir, porque los partidos de la oposición venezolana no están por la labor de presentarse a esa farsa de elecciones, a esa pantomima, ¿no? Como no lo hicieron en 2018, Víctor, con las elecciones presidenciales, que comentamos, me lo recuerdo perfectamente en la noche en 24 horas, aquella pantomima de elecciones presidenciales de 2018, en las que no se presentó ningún candidato realmente opositor. Había un candidato que era un semioficialista, por decirlo así, por dar una apariencia de normalidad y de democracia, pero realmente los partidos de la oposición no se presentaron, no concurrieron a esas elecciones presidenciales. Porque no les dejaron, entre otras cosas. Y ahora va a pasar exactamente lo mismo, y si pasa eso, pues al final Nicolás Maduro se va a salir con la suya, porque realmente no se está dando ningún paso en favor de la libertad y hacia la libertad. Lo que y luego si tiene últimamente deja muy poco lugar para la esperanza. Si tiene mayoría parlamentaria, pues de ahí pueden venir posteriores reformas legislativas que le beneficien, y en fin, de ahí al 2036 de Putin va un recorrido mínimo, ¿no? Claro, luego hay que tener en cuenta que el efecto Guaidó, a pesar de que bueno, empezó con mucha fuerza, pues ahora ya no tiene el apoyo que tenía de Donald Trump. Es fundamental aquí en el tema Guaidó la ausencia en la administración norteamericana de John Bolton, que era un gran apoyo de la oposición venezolana, porque Donald Trump se inclinaba un poco por la solución a las bravas, por hacer una invasión a la antigua usanza en Venezuela, y eso es algo que en otros ambientes un poco más serenos de la administración norteamericana no se acababa de ver. Entre ellos John Bolton, por ejemplo, que era partidario de llegar a acuerdos de entretejer una alianza muy sólida con todos los partidos de la oposición y así ir haciendo presión y conseguir finalmente unas elecciones realmente libres y limpias en Venezuela. El efecto Guaidó está un poco desinflado, ¿no? Y si a eso le añades pues que cada vez hay menos libertad de prensa en Venezuela y cada vez hay menos posibilidades de que la oposición se pueda expresar con libertad en Venezuela, pues realmente el panorama es un poquito negro de cara a esas elecciones de diciembre. Y yo añadiría al completo análisis de Javier la presión de los ciudadanos que no tienen apenas que comer, no tienen medicinas, y tienen mucha inseguridad, y la situación de los ciudadanos es insostenible, lleva siendo insostenible durante muchos meses. Lo tenemos que dejar ahí, Javier. Te emplazamos para otro día que te vengas al estudio y poder explicar con todo lujo de detalles y dar tu análisis, lógicamente, sobre la situación en Venezuela. Gracias y un abrazo, Javier. Un abrazo. Hasta luego. Me preguntaba Javier, Morricone, bueno, hay que hacerle el homenaje, ¿no? Hombre, ha fallecido el compositor italiano, y esta es la música de La Misión, que además viene muy bien ahora que está en cuestión el tema del descubrimiento y de la conquista, ¿no? Así que ahí está nuestro pequeño homenaje al genio. Un genio que forma parte de nuestras vidas, porque muchas de las películas que hemos visto a lo largo de nuestra vida
y eso que somos muy jóvenes, pues llevaban la música de Morricone, desde los western a otras películas, de Cinema Paradiso, La Misión, bueno, Los Intocables de Los Intocables, muchísimas, y creo que, bueno, Morricone ha sido un genio, nos deja un legado fundamental. Y integrador, sobre todo un genio integrador. Y lo que queremos es escucharle. Vamos a ver si Ana Rodríguez tiene novedades importantes en la lectura de los digitales, ahora mismo, de los principales periódicos o medios de comunicación internacionales. Ana, adelante. Las campañas de Trump y Biden se centran en el coronavirus, así titula en estos momentos el Washington Post, mientras que en Latinoamérica destaca la portada del brasileño Globo, que informa de que la vacuna china contra el coronavirus será probada en voluntarios brasileños a partir del 20 de julio. Bueno, pues es la última hora que recogen los principales medios internacionales con nuestro pequeño homenaje, ya decimos, a la figura de Ennio Morricone, un hombre que supo también hacer aquello que tanto nos gusta decir a los que trabajamos en Atalayar, Javier, y es acercar el mundo a tus manos, pero sobre todo tender puentes entre culturas, ¿no? Y eso es lo que personalidades como esta han conseguido con su trabajo, ¿no? Sí, porque además la cultura es esa alfombra roja entre los pueblos por donde luego transitan los políticos, los empresarios, los periodistas, pero sin la cultura, el entendimiento y el conocimiento entre los pueblos es mucho más difícil. Bueno, lo dejamos ahí, Javier, hasta el próximo lunes. Buenas noches a todos. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Será hasta el lunes 10 y 5 de la noche en Atalayar Radio, en Capital Radio. Les esperamos. Un saludo y feliz noche a todos. Potencie sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.